La unción es un término que viene de ungir, y ungir es casi que untar, ¿verdad? Y la unción, el proceso de la unción era cuando se nombraba un rey, se le ungía, o sea, se le ponía aceite, y una figura religiosa lo ungía como rey, o sea, le daba el papel de ahora en adelante, vos sos rey, o un caballero, o un delegado del rey, se unge, ¿verdad? Como una persona que va ahora en adelante a desempeñar un rol distinto. Eso es una unción, ¿verdad? Una unción no es que vos estás aquí sentado y tenés un éxtasis espiritual, ¿verdad? ¿Y por qué tenés el éxtasis espiritual? De ahí alguien bajó la luz, alguien puso una guitarrita bonita, la voz del que está hablando cambió y ahora habla así y recibida el espíritu. Y entonces todo el mundo sensorialmente se dispara y la gente dice, uy, hoy sí hubo unción en el culto. Ninguna unción, lo que hubo fue una manipulación vulgar de tus sentidos. Sí, un El concierto. Espíritu Santo no es manipulable en modo alguno. ¿Cómo estás, pa? Hola, hijito, ¿cómo estás? Bien, por dicha. Me alegra. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, que es, yo creo, ¿verdad?, que la persona de la Trinidad que la gente menos entiende y que yo creo que está como asociado a la mayor cantidad como de errores teológicos, sin que uno realmente sepa, ¿verdad? Entonces la idea es hablar un poquito de eso y que vos nos enseñes un poquito quién es el Espíritu Santo, cuáles son sus roles y cómo nosotros puede que estemos malinterpretando cosas asociadas a él. Ok. A ver, lo primero que hay que hablar es de la Trinidad, que es doctrina fundamental de la Iglesia cristiana. Tenemos un solo ser, un solo Dios, ¿verdad? Y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del Padre y del Hijo hablaremos en otros videos, me voy a enfocar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto el Espíritu Santo tiene todos los atributos divinos. Es omnisciente, es omnipotente. El Espíritu Santo es amor, es misericordia, es gracia, es inmutable, es supremo, es soberano. Todos los atributos de Dios los tiene el Espíritu Santo, que es Dios. Y la gente cree que el Espíritu Santo es distinto a nuestro Dios. Es Dios. Entonces, como en algunas iglesias yo he escuchado, bueno, nuestro principal invitado de hoy, el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu? Perdón, el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente, está en todo lugar. Esa iglesia le pertenece al Espíritu Santo. Es propietario de la iglesia. El invitado sos vos en la iglesia, el Espíritu Santo es el dueño, no a la inversa. El Espíritu Santo, según nos muestra la Biblia, estaba al principio de los tiempos. Estaba sobre las aguas, dice en Génesis capítulo 1. Así que se habla del Espíritu Santo desde el principio. El Espíritu Santo también vemos cuando el Señor, después de resucitar, está con sus discípulos y sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo, previo a Pentecostés. Es un detallito que a la gente se le pasa. Después en Pentecostés baja como si fueran lenguas de fuego, no en lenguas de fuego, como si fueran, y se oye como un viento recio, ¿verdad? No se oye un viento recio, son manifestaciones. Sí, que todas esas imágenes como que hacen que la gente piense que no es como una persona, sino como una fuerza o una vibra o un, ¿verdad? Porque sí, o fuego una energía. y viento. No, eso es un cómo. Eso es, la gente sintió esas cosas, ¿verdad? Es la Biblia pintando unos cuadros para que entendamos mejor. El Espíritu Santo, dice el Señor, convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo es el que viene y vos, antes de creer, te convence de que vos sos un pecador y de que requerís un Salvador. Es un trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque cuando habla Pablo de frutos del Espíritu, está fe. El Espíritu Santo te da un don, un fruto, un regalo que es de Dios, que se da a través del Espíritu Santo, que es la fe con la que vos crees. ¿Verdad? Lo explica Pablo en el segundo capítulo del libro de los Efesios. El Espíritu Santo, una vez que vos crees, habita dentro de vos, no
no por fuera ejerciendo una influencia como ocurría en los grandes personajes del Antiguo Testamento, sino que como resultado de la muerte de Cristo, tu pecado es absorbido en la cruz y entonces el Espíritu Santo, que santo es, puede habitar en vos y habita en vos. Y a partir de ese momento empieza un proceso de, comillas, santificación progresiva. Te lleva el Espíritu Santo poquito a poco, alejándote cada vez más de la vida pasada, que era enfocada en pecado, y te va llevando más en esa santificación, ese alejamiento del pecado, progresivamente hasta el día en que vos morís y te vas a la presencia del Señor. El Espíritu Santo es fundamental en esto. Sin Él, nosotros no amaríamos a nuestro prójimo como deberíamos de amarlo, no nos alcanza el amor. Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, ¿verdad? Que el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, el que nosotros amemos a alguien que no es un hijo, o es una mamá, o es una esposa, sino que es un extraño tercero por el cual vos vas a ir a hacer algo, ese es el amor de Dios a través del Espíritu Santo. No, vos no tenés ningún mérito en ese amor a ese extraño. Entonces el Espíritu Santo tiene todas esas connotaciones. El Espíritu Santo imparte sus dones o regalos. El Espíritu Santo te inspira, te lleva, te guía. Sin Él estamos totalmente perdidos. Entonces ¿qué podrías llamarle? Primero es tu Señor, porque es Dios. Sí, tu guía. Pero también es tu guía. Interviene todos los días en tu vida, todos los días. Cada día en la vida del creyente el Espíritu Santo está interviniendo en ella. ¿Ve la importancia que tiene? Y sabiendo que es así, entonces, ¿por qué hay como tal vez una idea errónea, o tal vez no lo sea, me podrás corregir, que vos ves mucho en las iglesias, que cuando la gente adorando, ¿verdad? Que parece que el pastor o quien sea que está cantando trata como de bajar el Espíritu Santo del cielo, como ungir a la gente con el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ay, sí. Es eso, ¿verdad? Yo sé que puede que te pongan en un lugar complicado, y esa es toda la idea. Sí. ¿Es eso teológicamente respaldado? ¿O estás atribuyendo cosas como más de fuerzas y energías a algo que más bien es una persona divina? Mira, el pastor no tiene por qué decir ven Espíritu Santo como si no estuviera. El Espíritu Santo es omnipresente. Así que está. No hay que llamarlo. Está. ¿Qué dice que tocaste el tema de la famosa unción del Espíritu Santo? La unción es un término que viene de ungir, y ungir es casi que untar, ¿verdad? Y la unción, el proceso de la unción era cuando se nombraba un rey, se le ungía, o sea, se le ponía aceite, y una figura religiosa lo ungía como rey, o sea, le daba el papel de ahora en adelante, vos sos rey, o un caballero, o un delegado del rey, se unge, ¿verdad? Como una persona que va ahora en adelante a desempeñar un rol distinto. Eso es una unción, ¿verdad? Una unción no es que vos estás aquí sentado y tenés un éxtasis espiritual, ¿verdad? ¿Y por qué tenés el éxtasis espiritual? De ahí alguien bajó la luz, alguien puso una guitarrita bonita, la voz del que está hablando cambió y ahora habla así y recibida el Espíritu. Y entonces todo el mundo sensorialmente se dispara y la gente dice, uy, hoy sí hubo unción en el culto. Ninguna unción, lo que hubo fue una manipulación vulgar de tus sentidos. Sí, un concierto. El Espíritu Santo no es manipulable en modo alguno. En modo alguno. Entonces esos temas de la unción, y esos son los temas más, yo le llamo cultura pop de la iglesia. Ajá. Y se usa mucho para que la gente se sienta bien, aunque en realidad lo que se está haciendo es manipulando tus sentidos. El Espíritu Santo es otra cosa, es Dios, por favor, es el Señor. El Espíritu Santo es el Señor. Yo creo que el pentecostalismo empezó a tratarlo de forma ligera, y me acuerdo un libro que sacó en una época Benny Hinn que se llamaba Buenos días Espíritu Santo, cargado de herejías. Después tuvo que sacar nuevas ediciones corrigiendo las herejías de la primera edición, porque la gente toma el Espíritu Santo a la ligera. El Espíritu Santo jerárquicamente no es distinto al Padre. No, pero se toma como una herramienta, yo creo. La gente lo toma como una herramienta. Imagínate. Es una barbaridad el trato del Espíritu Santo. Y lo que es más, palabras de Jesús. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Haceme el favor, la clase de importancia que el Espíritu Santo tiene. Mira, usted puede hablar dice Jesús, usted puede decir cosas contra mí si usted quiere, pero contra el Espíritu Santo no. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, santo es.
santo es, nos conduce a la santidad. Primero nos conduce a la santidad posicional. Es el Espíritu Santo el que nos pone en la posición y nos da la fe para creer que Jesús era Dios hecho hombre, subió en esa cruz para que nosotros fuéramos salvos. Y cuando eso ocurre, el Señor nos cambia de posición, de una posición de condenación, de oscuridad, a una posición de salvación y de luz. Como dice Pedro en su primera carta, de las tinieblas a su luz admirable. Pero cuando nos pone en esa posición y nos cambia de posición, a partir de aquí empieza gradualmente a irnos haciendo vivir una vida que le agrade a Dios y a separarnos, por eso se llama santificación, pues la palabra santo quiere decir separado, y a separarnos progresivamente cada vez más de la vida pasada, de la vida donde la práctica de pecado era lo común. Entonces el Espíritu Santo no se puede tomar a la ligera. El Espíritu Santo es Dios y a Dios no se le toma a la ligera. Okay. Creo que podemos dejarlo ahí. Muy bien, hijo. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.